Gustavo, esta tarde nos va a hacer una exposición respecto de las tendencias en el precio del cobre y sus efectos en Chile. Bien, no quiero presumir y no tengo la capacidad de presentarte, Gustavo. Por lo tanto, para comenzar, por favor, te pido que tengas la gentileza de tú dar tu presentación y después presentarte a ti como persona, digamos, y después ya comenzar con tu charla. Por favor, Gustavo. Ok, muchas gracias. Bueno, yo soy profesor de la Universidad Católica y antes fui profesor de la Universidad de Chile, director de SESCO, director del CIM, y antes de eso trabajé en la Universidad de Londres. Y antes de eso estaba haciendo mi doctorado. Así que eso es básicamente mi historia. He transitado por varios temas en mi vida y aterricé en los temas económicos a principios de los 80, ¿ya? Después de haber terminado mi doctorado. Así que esa es mi historia. Y lo que voy a hablar, y hace muchos años que estoy metido en todo lo que es el precio del cobre, pero además hoy en día en temas estratégicos de la industria, en fin, y estoy siempre atento a lo que está pasando en la industria minera. Bueno, yo voy a hablar sobre las tendencias del precio del cobre. Son en este momento, a ver, espérate. Aspectos generales, primero, después el precio del cobre tras la invasión de Ucrania, impacto en el precio del cobre y otros commodities, tendencias, y eso sería todo. Ese es el contenido. Entonces son en este momento casi las 3:15. Bueno, ustedes saben que las sanciones que impuso, ¿no es cierto?, que se impusieron a Rusia fueron muy severas por parte de Estados Unidos y Europa y Japón, y han producido efectos gravísimos para la economía rusa y mundial. Ya. Adicionalmente, que no está funcionando ya, okay. Adicionalmente, a comprometer la exportación de materias primas, las medidas económicas incluyen una serie de otras cosas como el congelamiento de las transacciones bancarias, en fin. Ustedes conocen esto, ya es bien conocido. Aquí está uno de los efectos, ¿no es cierto?, de la invasión en el valor del rublo, el que se desmoronó desde una media en realidad de un poco superior a 80 a 75. No parece un derrumbe demasiado importante, pero había subido anteriormente hasta la invasión, digamos, hasta la invasión de Ucrania, ¿no es cierto?, que comienza aquí. La bolsa de Moscú, por otro lado, ¿no es cierto?, la invasión comienza por aquí más o menos, y se derrumbó, y es así que no ha podido resurgir. Es decir, todas las inversiones, ¿no es cierto?, que de empresas rusas realmente sufrió muchísimo, a pesar de que los rusos están contando otra película. Aquí está el efecto sobre el petróleo Brent. La invasión empezó acá y por supuesto tuvo una alza muy importante y después una volatilidad también muy importante para asentarse aparentemente en un precio bastante superior, por lo menos 10% superior a lo que había antes. Ya, ese es el petróleo Brent, que es el petróleo del Mar del Norte. Y aquí hay un gráfico más interesante del Wall Street Journal de hace 1 o 2 semanas atrás,
¿no es cierto?, que nos cuenta que efectivamente la exportación del petróleo ruso se está produciendo, porque ustedes saben que está autorizada todavía, eso no está prohibido. Sin embargo, hay grandes descuentos que se aplican en particular sobre el Brent, que se exporta desde los Urales, ¿ya? Y yo creo que esto debe aplicarse a muchos otros productos que están exportándose. Es decir, hay una desvalorización de las exportaciones rusas, no solamente una reducción, sino que una desvalorización de aquellas exportaciones que se están generando. Ahora, hay una serie de cosas que todavía siguen funcionando. El cobre, por ejemplo, sigue siendo exportado. Todo lo que exporta Rusia son catos, sigue vendiéndose por diferentes vías, pero con crecientes dificultades. La vía preferida es usar las filiales de compañías rusas en China, en donde los bancos chinos siguen aceptando transacciones en dólares vía SWIFT. El transporte de cobre y otros metales es más complejo, ya que hay varias compañías navieras que no están transportando productos rusos. Vamos a saber dentro de poco si efectivamente hay un efecto de corto plazo en las exportaciones de cobre. Hasta ahora no se ha visto, y es el motivo por el cual la mayor parte de los agentes que están prediciendo el precio del cobre no han hecho ningún recorte en la producción de cobre ruso en el corto plazo. Las estimaciones para 2023 asumen que de alguna manera el cobre ruso seguirá vendiéndose y que los inventarios de 2023, bueno, aquí hay una diferencia, hay marcadas diferencias entre las diferentes agencias que hacen predicciones del precio del cobre. En el largo plazo la estimación es muy diferente que en el corto plazo, y eso lo voy a comentar. Ahora hay que agregar que desde la invasión de Crimea en 2014, Rusia se preparó para las sanciones internacionales y desarrolló sistemas, ¿no es cierto?, para que las tarjetas de crédito siguieran funcionando. Impulsó la compra y venta en yuanes con China, reduciendo su exposición al dólar. Tomó otra serie de medidas porque ya sabía Rusia que podía enfrentarse a un escenario difícil. Esto significa que Rusia estaba preparándose para esta invasión hace muchos años, ¿ya? Bueno, este es un comentario que tal vez no valga la pena profundizar, pero sí hubo alzas en algunas bolsas en América Latina a raíz de la invasión rusa, a diferencia de lo que pasó en las bolsas del hemisferio norte. Este es un cuadro que publiqué este año, en marzo, ¿no es cierto? Y que resume un poco lo que ha pasado con el precio del cobre desde marzo del año 19, ¿no es cierto? Y no voy a repasar todo, pero sí voy a decir que en el 23 de marzo del año 20, o sea, hace 2 años, el cobre llegó a un mínimo debido a la pandemia y que la intervención de la Reserva Federal revirtió completamente esa película. Eso fue seguido por una decisión del Congreso americano de inyectar un poco más de 2 trillones de dólares a la economía norteamericana. Y con eso se cambió la dirección de todas las bolsas del mundo y de los commodities. Y tuvimos desde ese momento un alza sostenida del precio del cobre, que fue apuntalada, ¿no es cierto?, por las vacunas que se fueron descubriendo contra el COVID, y que permitieron llegar, digamos, a los precios que hemos visto ahora, que han llegado cerca de $5, incluida el precio más alto que se registró el 24 de febrero, el 25 de febrero, con la invasión de Ucrania. Después de la invasión de Ucrania, hubo
digamos, el precio bajó, al igual que ocurrió con muchos otros commodities, para estabilizarse en niveles que se han mantenido relativamente estables desde ese momento. Aquí está el comportamiento de los pesos chilenos respecto al dólar, ¿no es cierto? Se ve un efecto de la invasión, se ve un efecto de la invasión, pero después entran a jugar otros efectos de la política nacional, de la incertidumbre política que se vive en Chile, lo que ha, por supuesto, elevado el valor del dólar respecto al peso chileno. Ahora, lo que me interesaba contarles básicamente es que hay dos miradas al precio futuro del cobre. La mayor parte de las compañías y bancos de inversión que proyectan el precio futuro indican aumento de inventarios en 2023 y más adelante. Goldman Sachs, en cambio, pronostica un alza del precio del cobre y una reducción de los inventarios en el futuro. Aquí está un resumen de algunas de las predicciones de estas empresas, de Wood Mackenzie, de un banco, de Barclays, de la misma Cochilco, del Banco Central Alemán y de la empresa que elabora este estudio, ¿no es cierto?, del precio futuro. Estamos parados aquí en 2022, por aquí, ¿ya? Y el precio futuro para este año se pronostica entre 360 y 440, ¿ya? No, perdón, entre 330 por los alemanes, ¿no es cierto?, y 440. Y para el próximo año, los pronósticos están entre 3 y 4, 3 y 4 dólares aproximadamente. Para los años siguientes, hay también diversas proyecciones hasta llegar al año 26, que está entre 340 y 410. ¿Ya? Generalmente el spread, o sea, el rango de predicciones, es función de la incertidumbre. Cuando hay mucha incertidumbre, estas predicciones son muy distintas. Aquí esto demuestra que hay bastante incertidumbre a futuro, pero no una incertidumbre terriblemente alta como se ha visto en otras ocasiones. Estas predicciones se hacen básicamente digamos, con un análisis de la oferta y la demanda, ¿ya? O sea, estas predicciones se hacen con los aspectos fundamentales del mercado. Y los aspectos fundamentales se pueden graficar de esta manera. Estamos situados en este momento a principios de 2022, aquí. Y vemos que lo que se ve para adelante, que está propuesto aquí, ¿no es cierto?, es un aumento de los inventarios hasta 2024 para comenzar a caer nuevamente después de 2024, ¿ya? Y por supuesto que el precio entonces estaría siendo menor en 2023 que en 2022 y en 2024 que en 2023, pero aumentaría nuevamente en 2025, así como funcionan estos gráficos. El problema de estas predicciones es que el error que se comete en estimar la oferta y la demanda es muy grande. Ya puede ser muy grande, generalmente es grande, y generalmente estas predicciones están cambiando mes a mes. Sobre todo respecto a la oferta. Curiosamente, la oferta es menos predecible que la demanda. Y eso ya lo hemos observado hace muchos años. Uno se puede equivocar en la demanda, pero las equivocaciones no son muy grandes, generalmente. Han habido equivocaciones. Las equivocaciones mayores han sido respecto a la oferta. ¿Por qué? Porque, bueno, no sé si ustedes saben que la mayor parte de las predicciones de producción minera no se han cumplido en los últimos 20 años, ¿ya?
O sea, las predicciones de producción minera han sido sistemáticamente más altas que lo que se ha cumplido en la realidad. Y a pesar de que todas estas agencias hacen un descuento especial por esos factores, siempre se quedan cortas. Y la producción es menos de lo que se predice. Por lo tanto, ahí hay un factor de error bastante importante. Aquí está, sencillamente quería mostrarles que en términos de la oferta de mina y demanda por cobre refinado, estos son los números de Incomare, que son parecidos a otros que vimos ahí, ¿no es cierto? Pero quería decirles que en 2022 se estima que la producción de mina va a ser del orden de 22,3 millones de toneladas y la demanda de cobre refinado va a ser de 25 millones de toneladas. ¿Ya? Aumentando esto a 28 en el año 26, ¿no es cierto? Y aumentando a 24,8 en el año 26. Uno de los problemas que tienen estas predicciones, en general, es que se sabe muy poco lo que va a pasar en estos años, desde el 2023 en adelante, porque las empresas no han reanudado la inversión. O sea, sus promesas de inversión no han sido reanudadas después de la pandemia. Entonces, lo que está entrando en producción este año y el próximo, como ustedes ven, está aumentando bastante la oferta, ya estaba en construcción, estaba anunciado desde antes. Y ustedes ven que la oferta se queda un poquito estancada en el 24, en el 25 aumenta un poco, y en el 26 aumenta, sube un poco, pero le va ganando la demanda. ¿Ya? Esto es para decir que estos mismos predictores, en octubre del año 20, ¿no es cierto? En octubre del año 20, por aquí, estaban prediciendo que el precio máximo de 2021 y 2022 sería menor a 320. O sea, estuvieron muy lejos de acertar el precio que iba a haber. ¿Ya? Y eso era en un momento en que ya había comenzado la recuperación del mundo de la pandemia. Entonces, hay que ser un poquito crítico de estas predicciones, a pesar de que vienen de las mejores empresas. En este caso viene de Wood Mackenzie y Crew, fíjate. Y Goldman Sachs no lo hacía mucho mejor en ese momento. Posteriormente cambió sus predicciones. Aquí está la predicción de abril de 2021, en que ustedes ven que el lote de agencias se quedó pegado en este sector, pero Goldman Sachs se despegó y dijo que iba a haber un superciclo. Superciclo generado, por supuesto, por una mayor demanda, creada a su vez por la necesidad de cumplir con los acuerdos de París. Entonces esta es una de las conclusiones principales de lo que estoy diciendo ahora. Estamos en 2022, tuvimos 420, o sea, estuvimos aquí, 420, y en 2023 estamos en 450 o 460, estamos por acá, o sea, estamos a mitad camino entre las predicciones de este lote de acá y las predicciones de Goldman Sachs. Ninguno de los dos se ha cumplido, pero Goldman Sachs tiene un punto. O sea, aquí parece haber un cambio bastante estructural en la oferta. Bastante estructural porque los costos de hacer proyectos futuros es muy alto. Y eso va a requerir precios muy altos. ¿Ya? Por supuesto que Goldman Sachs proyecta ahora en abril del 22, ¿no es cierto?, un déficit muy superior a los otros agencias para este año, para el próximo año y para el año 24. ¿Ya?
que suma en total cerca de 400.000 toneladas y 800.000 en el año 25. Entonces, si se da este escenario, realmente vamos a tener precios muy, muy altos. Aquí está lo que predice Goldman Sachs, ¿no es cierto? Esto es un informe muy reciente de este mes, de hecho, en que dice que las cerca de 450.000 toneladas de inventario actual totales de las bolsas disminuirían a cero en diciembre de este año. Vamos a ver si se cumplen su vaticinio. Ahora, ¿qué ha pasado con Rusia? Rusia, como dije, sigue vendiendo su producción. La producción minera caerá debido a menores leyes de desarrollo y sostenimiento, pero eso en el más largo plazo. El acceso a capital restringido para la expansión minera es una realidad en Rusia. No va a haber abundancia de capital, a menos que haya una decisión china de invertir, y yo creo que va a ser barato invertir en Rusia. Se observan potenciales alteraciones de la producción, ¿no es cierto?, que van a aumentar con el tiempo, y la proyección de Goldman Sachs es que la producción rusa cae en 630.000 toneladas, o sea, casi la totalidad de la producción al año 2030. O sea, de aquí a 2030, Rusia estaría con una producción muy mínima de cobre debido a la falta de inversión y de apoyo internacional en materias muy importantes. Y esto significa que, bueno, va a haber un déficit. Si se cumple esto, va a ser más difícil tener un balance, digamos, en el año 2030. Por lo tanto, hay más probabilidades de que el precio sea alto. Y en el caso de Goldman Sachs, lo que está diciendo básicamente es que lo único que puede compensar esto es mayor precio del cobre. ¿Por qué? Porque el mayor precio del cobre lleva, no sé si rápidamente, pero lleva a mayor inversión. Aquí está la curva de precio incentivo que tiene Goldman Sachs y que le permite decir que el precio futuro está en 544. 544 centavos por libra. Como dato, el precio futuro calculado por CRU, o no sé cuánto estará Wood Mackenzie, está del orden de los 340 centavos por litro. O sea, hay una gran diferencia en las estimaciones futuras. Si esta es la realidad, quiere decir que estamos frente a un cambio bastante estructural dentro de la industria. ¿Ya? ¿Qué significa cambio estructural? Que los costos no se han podido quebrar, que han seguido aumentando los costos con la disminución de leyes, que no hay ningún proceso disruptivo con tecnología disruptiva que pueda romper, digamos, el 82% que se produce mediante el proceso tradicional, y que está avanzando, porque el 82 va a ser 85 y cerca de 90 de aquí a 5 o 10 años más. ¿Por qué? Porque los óxidos, por supuesto, que están disminuyendo en el mundo. Y por lo tanto quedan los sulfuros primarios, básicamente, y esos todavía son explotados con el proceso tradicional y no con un proceso de lixiviación, porque el proceso de lixiviación alternativo recupera bastante menos cobre, o sea, recupera bastante menos que el proceso tradicional. Este es el gap que plantea que va a haber Goldman Sachs al año 30, 7 millones de toneladas, ¿no es cierto? Eso es lo que hay que llenar de producción nueva, ¿ya? Y eso obviamente es posible, pero requiere una inversión que en este momento no está clara que se pueda producir.
Después hago algunas consideraciones sobre la chatarra, pero me las voy a saltar, básicamente. Y también me voy a saltar la sustitución que se va a producir, la que entre paréntesis estaría aumentando en 2022, ¿no es cierto? Porque hay más diferencias, la sustitución es básicamente por aluminio, y es en el sector de cables de potencia, pero es cada vez más difícil porque hay trabas eh, administrativas, legales, ¿no es cierto?, que impiden instalar aluminio, reemplazarlo por el cobre. De tal forma que no es tan fácil que el aluminio siga haciendo estragos, digamos, en la producción de cobre, en la demanda de cobre anual, que ha venido perdiéndose, como ustedes pueden ver, yo diría en unos 350.000 toneladas por año desde hace casi 20 años, ¿ya? Desde el principio del superciclo. Estos son precios reales, ¿eh? Son precios que están deflactados. Ustedes ven que el precio 2022 es mucho más alto. Aquí hay un tema inflacionario que pocos han considerado. Les puedo decir que la inflación de Estados Unidos el año pasado fue 7%, pero esa es la inflación al consumidor. La inflación de los productores fue 16,9%. Ahora, las dos inflaciones tienen que equilibrarse en el largo plazo, pero igual fue tremendamente alta el año pasado en Estados Unidos. Y por lo tanto, el precio, hay una distorsión del precio nominal respecto al precio real en este momento. ¿Ya? Aquí está la demanda. Esta demanda, entre paréntesis, es distinta de la que les mostré antes porque considera el cobre de uso directo también, ¿ya? Y eso no está considerado generalmente en el cálculo del precio del cobre. No está considerado en el cálculo del precio del cobre. No sé por qué Goldman utiliza un modelo como este, pero lo hace, ¿ya? Aquí está la demanda verde por cobre. ¿Cuál es la demanda verde? Depende de estas tecnologías, de la instalación de energías renovables, ¿no es cierto? Y la construcción de vehículos eléctricos. Y ustedes pueden ver la demanda total, la pueden ver aquí, en este gráfico, que tenemos que la demanda total proyectada, ¿no es cierto? Y esto no es demasiado distinto con las otras agencias. Aumenta en energía solar de 586.000 toneladas por año a 1.000.000 de aquí a 8 años más. En el viento de 497.810 para baterías estacionarias de 15 a 75, para vehículos eléctricos de 816 a 3.000 y para digamos, sistemas de recarga de 29 a 180. Aquí está la base de la demanda que se llama la demanda verde por cobre en el futuro. ¿Y qué es lo que produce? En realidad, una parte importante de la demanda que no está siendo satisfecha por la oferta. Y por eso tenemos precios altos. Reflexiones finales. No parece haber efectos importantes en las exportaciones de cobre desde Rusia después de la invasión a Ucrania. El precio del cobre reaccionó al igual que varios otros commodities minerales, pero el precio se ajustó. Los inventarios en bolsa han estado reduciéndose en el último mes y se proyecta que serán menores o mayores dependiendo de la fuente. Hay distintas predicciones.
Rusia retrocedió varias décadas tras la invasión de Ucrania y ello es un efecto que no va a desaparecer en las próximas décadas. Y el efecto principal posiblemente va a ser el aumento del precio del petróleo, ¿no es cierto? Y del gas natural también, y la consiguiente mayor inflación mundial, cosa que ya venía de antes de la invasión y con esto se crece, ¿ya? Por lo tanto, esto va a significar, ya está significando nuevas tasas de interés de los bancos centrales, menor crecimiento económico y un dolor fuerte en muchos países del mundo. Esto último ya está ocurriendo en Chile, ¿no es cierto? Y posiblemente no va a ser compensado por el alza del precio del cobre. Y por supuesto que Goldman Sachs tiene una opinión distinta que el resto de las agencias, pero hay que decir que si bien las otras son más, no por eso quiere decir que hayan sido exitosas en su predicción del precio del 2022, ni siquiera el 2021, ¿ya? Y el aumento del precio del cobre incluye la inflación de Estados Unidos y hay que tener bastante cuidado como uno analiza eso. Esos son mis comentarios y yo quería hacer algo más bien breve, que logré hacer en poco más de, a ver cuánto me demoré. Sí, un poquito menos de 30 minutos, que es lo que me había pedido Jaime, de tal forma que podemos ahora conversar, si es que ustedes tienen alguna pregunta. Excelente, muchas gracias, Gustavo. Evidentemente van a surgir muchas preguntas y nuestra modalidad apunta a que ellos, nuestros escuchas y que están viendo, levantan su mano y a través de ello generan un espacio de consulta, digamos. Entonces, tenemos ya a Gabriel y luego Gastón, Fernando y Sergio. Así que doy espacio y por favor, Gabriel, tu pregunta. Muchas gracias. Tengo dos preguntas, una muy general. Todo esto es a nivel mundial, toda la descripción, el análisis que se hizo es a nivel mundial, no a nivel de Chile. Así es. Dos, me gustaría que me explicara o que detallaras un poco en qué consistió la intervención del FED el 23 de marzo del 2020, que causó ese cambio tan significativo en el desarrollo de los precios. De acuerdo. Gracias. ¿Contesto al tiro o quieren todas las Sí, preguntas? por favor, vamos Okay. en forma individual Sí, y efectivamente enriquecemos las consultas. es mundial. No hice un análisis de la producción chilena. La producción chilena está francamente estancada en cerca de 6 millones, perdón, 5 millones 600 o por ahí. Está pronosticada por algunos que se va a mantener igual que el año pasado. Goldman Sachs piensa que va a ser mucho menos que el año pasado. Y respecto a la Fed, la intervención de la Fed fue prometer la inyección de todos los recursos que fueran necesarios para que la industria norteamericana tuviera los recursos para operar. Porque lo que había pasado es que muchas de las empresas se habían quedado sin efectivo. Y los bancos se estaban negando a darles crédito. Y por lo tanto, lo que hizo la Fed fue sencillamente prometer eso, inyectar plata en forma prometida al mercado, ¿no es cierto? Y eso obviamente que fue una señal, no podían bajar las tasas de interés porque eran prácticamente cero, ¿ya? Por lo tanto hicieron esto, ¿ya? Y con eso cambiaron el mundo. Yo creo que no hay ninguna intervención de un banco central, fíjate, tan importante en la historia como la que se hizo el 23 de marzo del año 20. No recuerdo yo he leído la historia económica, que haya habido otra intervención de la Fed
o de cualquier otro banco central que haya tenido un impacto tan grande en la economía mundial. Porque revirtió todo, todas las bolsas del mundo, todos los commodities. Entonces, fue muy impresionante. Y fue seguida, además, por todos los bancos centrales, que es lo que ocurre normalmente. Así que no sé si eso deja tranquila. Más o menos. ¿Por qué? Es que no puedo entender que si en Estados Unidos, el FED es el Banco Central de Estados Unidos, Sí, inyecta un montón de dinero y el precio del cobre, un metal que se cotiza en la bolsa de Nueva York, en la bolsa de Londres, hasta donde sé, creo que en Shanghái también, de pronto sube por años. Y tú dices, todos los bancos centrales lo siguen. O sea, acá en Chile también inyectaron plata. también, ¿Cómo es? sí. O sea, Chile bajó las tasas de interés. Muchos bancos centrales podían bajar las tasas de interés y la bajaron con la pandemia. La Fed no podía hacerlo porque su tasa era prácticamente cero. Y lo mismo le pasó a los bancos europeos. Pero entonces, bueno, hubo otros instrumentos que se usaron. Por supuesto, el Congreso norteamericano inyectó 2,3 trillones de dólares 3 días después del anuncio de la Fed. Votó el Congreso norteamericano. Y lo que hicieron los bancos centrales a nivel mundial fue inyectar recursos a la economía mundial, como respuesta keynesiana, digamos, a esta crisis. Y lo que se logró fue reactivar el mundo. No fue solamente la Fed, pero la Fed fue la que tomó el liderazgo. Fue la primera y fue seguida por todos, porque todos hicieron lo mismo. Y eso fue lo que causó en definitiva la inflación en 2021. La inyección de mayores recursos a toda la economía mundial. Porque esta inflación no fue solamente en Chile, fue en todo el mundo. Y fue antes de la invasión de Ucrania. ¿Ya? Muchas gracias. Ok. No sé quién sigue. Yo, Gastón Fernández. Gastón, ¿qué tal? Gustavo, te felicito, muy clara la exposición. Es un tema muy complicado. Hemos hablado otras veces. Aquí intervienen tantos factores. El cálculo probabilístico queda chico cuando hay que decir lo que viene. Yo estoy viendo por mi parte algunos factores que no tocaste. Esta minería nueva en Afganistán, la minería de baja en Perú, la minería de la Mongolia, el acuerdo de los chinos con los rusos. Todos son factores que van a ir. Ahora, y lo hemos hablado antes, la posible incursión de nuevas producciones de los fondos marinos por la presión que está haciendo Nauru para que empiece luego a permitirse la explotación de los fondos marinos, que sabemos que es con menores costos que la minería terrestre, mayores leyes y menores costos. Son todos factores que pueden gravitar en las predicciones que podamos hacer sobre lo que viene para la minería del cobre. Yo, así intuitivamente, soy optimista. Ando cerca de Sach ahí. Creo que va a ir para arriba la demanda por la electromovilidad, por la baja de los costos que va a significar en la metalurgia la incursión del hidrógeno verde y las energías alternativas. Y todos estos factores es difícil, hay aproximaciones nomás en este tema.
Esto puede dar examen de grado y bachillerato Cochilco, que nunca le ha apuntado muy bien, que siempre es muy conservador en sus predicciones por los efectos presupuestarios que tiene en el presupuesto nacional. Es un tema delicado donde todas las opiniones pueden tener, o hay muchos factores que pueden tener gravitación en el tema del precio. Gracias. Así es, efectivamente, todo lo que tú dices es cierto. Efectivamente no sabemos lo que va a pasar entre los chinos y los rusos, porque a lo mejor los chinos meten capital en Rusia y no hay reducción de la producción rusa, eso lo mencioné, digamos. Los fondos marinos es menos probable que se exploten antes de 2030, yo hablé solamente hasta 2030. Pero lo que puedo decir es que efectivamente los proyectos que se ven disponibles a nivel mundial con un riesgo político relativamente bajo, como lo tiene Chile y Perú, aún tienen un riesgo político bajo, ¿ya? No es lo mismo en África ni en Mongolia. Mongolia tiene un riesgo bastante más alto que Chile. Tiene una tasa de descuento bastante más alta que la chilena. Entonces uno puede ir haciendo cuentas, ¿para qué decir Afganistán, digamos? No sé qué empresa va a invertir en Afganistán. Yo no creo que sea ninguna de las grandes que conocemos. A lo mejor alguna empresa china puede invertir en Los Afganistán. chinos, sí. Los chinos Claro, los están. chinos. Y también en Kazajstán y en Uzbekistán y qué sé yo. Pero te diré que nosotros acabamos de estar con los uzbekistanos y tal vez me equivoque en esto, pero ellos quieren ser independientes, no quieren depender de los chinos. Bueno, una cosa es lo que se quiere y otra cosa es lo que se logra. Pero efectivamente no hay nadie que pueda demostrar que tiene la razón en estas discusiones. Y por eso que yo mostré las dos predicciones, la de los, llamémosle, pesimistas y del optimista, que es Goldman Sachs. Yo tiendo a estar un poco más de acuerdo con Goldman Sachs, sin estar de acuerdo con los balances que hace, creo que son muy, muy optimistas, digamos. Creo que hay factores que si uno analiza los costos de los proyectos, y yo los he analizado muchas veces, llega a la conclusión de que efectivamente el precio va a tener que ser muy alto, porque de otra manera esos proyectos no se van a hacer. No se van a hacer. Y esa es una cuestión bastante robusta de analizar. No es como decir que la producción va a ser tanto el próximo año. Son muy difíciles de predecir. Pero no es tan difícil de predecir cuál es el costo de un proyecto, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, cuando uno toma 30 proyectos o 40 proyectos que son los más viables en el mundo, o incluso más, 50 o 60 proyectos, si uno tiene la base de datos de Wood Mackenzie, la estimación empieza a ser bastante más robusta. Y hay poco riesgo de equivocarse demasiado en el precio futuro. Sin embargo, hay predicciones muy distintas para el precio futuro, ¿ya? O sea, el precio de largo plazo, que se llama, ¿no es cierto? Yo les mostré que Goldman Sachs está prediciendo cerca de $12.000 por tonelada y los otros están prediciendo bastante menos de 10.000. Entonces hay una diferencia muy importante. Así que eso es lo que te puedo responder, Gastón. Eso es muy bueno para mí en parte, porque lo que yo digo, bueno, respecto a 2030, digamos, a lo mejor en 2030 yo no estoy aquí, entonces no me voy a tener que hacer cargo de mis errores. Pero efectivamente yo creo que justamente los que hemos estado un poco más tiempo en estas cosas del mercado, yo creo que tenemos más experiencia que
algunas personas que se confían demasiado en los modelos matemáticos de corto plazo. Hay varios que se confían demasiado en los modelos matemáticos y que creen que estos pueden hacer maravillas. Yo no soy uno de esos. Yo los uso, miro los resultados y después miro lo que está pasando en el mundo. Gracias, Gustavo. Por favor, Fernando, tu pregunta. Hola. ¿Me escucha? Sí, perfecto. Ya, ok. Gustavo, gracias por la charla. Yo sé que es una tendencia a unos 10 años, ¿no es cierto? Pero quiero hacerte una pregunta más contingente. ¿Cómo visualizas el movimiento en el corto plazo en relación a los temas que tiene Perú? Porque está Las Bambas fuera, Cuajones, Antamina, está por partir Quillabeco, que a lo mejor se va a demorar un poco, y si se entran en una operación podría afectar rápidamente el precio del cobre, y eso nos afecta a nosotros. Esa es mi pregunta, Gustavo. Sí, lo que pasa es que en estos modelos está todo eso contemplado, ¿eh? Están todos estos proyectos nuevos ya considerados. Cuando se contabiliza, por ejemplo, los inventarios de aquí a 1, 2, 3 años más, está contemplado todos los proyectos que se ponen en marcha, todas las inversiones de aquí a 10 años más. El problema es que eso tiene un margen de error muy alto. ¿Ya? En realidad, perdón, Sí. algo pasó, alguien se puso en la... yo no estoy hablando de proyectos, estoy hablando de operaciones reales que están paralizadas por otras causas. No sé si están escuchando, porque aparece Horacio en la pantalla general y no lo veo. Mi pregunta está relacionada con operaciones, de nuevo, con operaciones que existen, no con proyectos. O sea, tenemos paralizada la producción equivalente a 1 millón de toneladas de cobre al año, entre Las Bambas, Cuajones, Antamina y otra que en este momento me olvido. Entonces, eso yo creo que puede hacer un cambio muy violento si entran en operación. No estoy hablando de los proyectos, es una realidad. Puede que esté afectando el hecho del precio que tenemos en estos momentos, pero si parten puede afectar en forma bastante fuerte, supongo. A eso me refiero. No te puedo responder en detalle, tendría que mirarlo. Tendría que mirar los datos que tengo que son muy recientes, digamos. Déjame mirarlo al tiro, espérate. Para ver lo que está predicho aquí. Las Bambas 2021, 2022 está produciendo de acuerdo a esto normalmente. Cuajones, o sea, tiene una producción equivalente a la del año pasado. Esas son las predicciones que yo veo en los modelos que estoy mirando. Cuajones, lo mismo. Tiene una caída de producción, pero no es muy grande, o sea, son 30 o 40 mil toneladas. Y la otra que mencionaste, Antamina, que no tiene caída de producción prácticamente este año. Tiene una caída de producción después, pero eso se debe a la ley, no se debe a otros problemas. Así que... perdona, el problema que tienen no es un problema productivo, o sea, no es problema de operaciones. Están parados porque tienen cortado todos los... Hay 2 que están en huelga y en la otra tiene cortados los caminos y los chinos decidieron paralizar Las Bambas. O sea, a ese tema me refería. Sí. Porque, no sé si me entiende, o sea, no se entiende. Como los stocks de cobre están muy bajos,
debe estar influyendo en el precio, pero si entran en operación en forma, resuelven los problemas, espero que no lo hagan, pero si los resuelven, puede afectarnos a nosotros. Sí, pero lo que yo estoy diciendo es que acabo de mirar lo que yo tengo en el modelo uno de los modelos que tengo, cuantificado, y lo que predice para esas minas este año, y esas son predicciones de hace 4 días atrás, ¿ya? Ya. O sea, son muy recientes. Es que no hay mayor afectación de la producción de este año. Puede ser que este mes, digamos, haya problemas, en fin. Eso es lo que te puedo decir. No tengo más capacidad de mirar, por ejemplo, el modelo de Goldman Sachs, no lo tengo a la vista en detalle como tengo otras cosas, ¿ya? Seguramente Goldman Sachs atribuye mucha importancia a la poca producción de este año, a lo que ellos vieron en la reunión de CESCO en marzo pasado aquí en Santiago. Pero no hay que olvidarse que la producción chilena se redujo mucho en enero y febrero, y por lo tanto las cifras eran un poquito pesimistas hasta febrero. Entonces no hay que equivocarse porque a veces las minas se recuperan y sabes que hay muchas variaciones en el año. Entonces yo no me fío tanto de una proyección basada en 2 meses. Gracias, gracias Gustavo. Sí. Por favor, Sergio Demetrio, dicho sea de paso, es nuestro presidente del instituto. Por favor, Sergio. Gracias, colega. Gustavo, yo tenía preguntas por 2 lados. El número 1, pero parece que ya la contestaste de alguna manera. ¿Por qué uno tiene una proyección de precios tan diferente de todos los otros? Bueno, aparentemente contestaste que fue por la Avenida Chile y se quedaron con una imagen, digamos, llamémosla más negra de lo que los demás tienen. No sé, eso Sí. te entendí ahora. Y después tenía otra pregunta, pero prefiero que esa la pregunta la respondas primero. Mira, hay mucha gente que se ríe de Goldman Sachs y la verdad es que yo demostré que las predicciones del año pasado, digamos, Goldman Sachs estaba por arriba de lo que pasó este año, y incluso el año pasado, pero estaba, digamos, lo que pasó el año pasado era muy superior a lo que estaban prediciendo las otras agencias, que son muchas más. Y yo te puedo decir una cosa, Sergio. Yo he estudiado esto en forma bastante sistemática, entonces sé Por eso que la a veces pregunta. estas agencias se equivocan brutalmente, ¿ya? Por ejemplo, en el año 2005, 2006 y 2007, todas las agencias pronosticaron que el precio iba a bajar y el precio subió, se produjo el superciclo, ¿ya? Y eso causó una menor inversión de la industria, porque la industria compra eso y le hace caso a estos informes de los bancos de inversión, de Wood Mackenzie, Krupp. Y fíjate que eso retrasó la inversión mundial. Y además produjo otro efecto muy importante, que es que el Comité del Precio del Cobre, en el cual yo era miembro ya, porque se creó en 2002, hizo predicciones más pesimistas de lo que habría hecho si es que estas agencias hubieran pronosticado, digamos, que el precio iba a aumentar. Y por lo tanto, el presupuesto de Chile fue más bajo de lo que podría haber sido. Y eso significó que la plata ahorrada, ¿no es cierto?, por Chile, que se inyectó finalmente al Fondo de Estabilización Económica y Social, fue mucho mayor. Así que tuvo grandes efectos ese error en las predicciones de 2005, 2006, 2007, de todas estas agencias. Fíjate. No, si lo entiendo, Gustavo, después te preguntaba porque tú eres un seguidor de esto y de hace años. Lo que pasa es que en nuestro grupo también han venido otras personas a entregarnos sus antecedentes ¿Ya? y dentro de ellas también habían algunos en que Chile podía perfectamente empezar a bajar y bajar y bajar y no invertir en lo propio. Y no sé, entonces yo te digo,
Ahora danos tus expectativas, no lo que tienen las demás, todas las cosas. ¿Qué es lo que tú olfateas? Tu olfato sin grandes, no te han pagado grandes cantidades, pero ¿cuál es tu olfato para nuestro grupo? Mi olfato es que el precio va a seguir estando bastante alto, ¿ya? Bastante alto en los niveles actuales o incluso más alto. Eso en primer lugar. Yo creo que la inversión en Chile va a continuar produciéndose y espero que sea, yo soy optimista. No es que espero que la Convención Constitucional vote A, B o C. Espero que no haga burradas, que impida la inversión minera en el futuro. Eso sería una burrada. Yo no espero que el Estado pueda hacer grandes inversiones en la minería porque no tiene los recursos, ¿ya? No tiene los recursos ni los va a tener. Eso ya lo ha demostrado. Si Codelco tiene una deuda gigantesca, ¿ya? Y eso es por culpa del Estado, no es por culpa de Codelco, es por culpa del dueño. Entonces, mi expectativa es que el modelo actual se va a continuar nomás, que no van a haber minas nacionalizadas. Un signo de interrogación para lo que va a pasar con SQM me preocupa muchísimo, ¿ya? Porque SQM es parte muy importante de la producción de litio, chileno y mundial, y obviamente que se termina el contrato el 2030. Y si Ponce sigue a la cabeza de esa empresa, créeme que la izquierda chilena le va a hacer la vida imposible. Entonces, es muy probable que venda o intente vender su parte de la empresa en el mejor momento posible. Este no sería un mal momento, ¿eh? Porque el precio del litio está muy alto. Pero ¿quién le puede comprar? Ese es el problema. En Chile no hay tal vez una empresa que le puede comprar y que tendría alguna capacidad de producción, ¿ya? Estoy hablando de Antofagasta Minerals, pero no creo que lo haga, ¿ya? Y fuera de eso son extranjeras, entonces, y peor todavía China. Entonces, eso no, a mí no me gusta para nada porque creo que la inversión extranjera tiene que darse, y mira lo que me estoy metiendo, tiene que darse cuando hay ventajas para el país. ¿Por qué vamos a aceptar inversión extranjera que viene a comprar activos chilenos que se han desarrollado en Chile, como el caso de SQM? ¿Ah? Donde hay un montón de expertise y know-how y donde, digamos, hay que proteger eso, independiente que sea de Ponce. La gente confunde a SQM con Ponce, son dos cosas separadas. Entonces, yo estoy preocupado de eso, y lo digo como una cosa bien importante, lo he dicho públicamente también. Mi olfato es que yo espero que puedan seguir haciéndose proyectos en Chile, y que seamos suficientemente inteligentes como para tener la legislación para que eso pueda ocurrir. Ese es mi olfato general. Y creo que el precio se va a mantener alto. Okay. No creo que baje demasiado. Ahora mi segunda pregunta, que es la que venís ahora. Son como las 4:10 recién. Nosotros normalmente Sí, 4:10. hasta mucho rato más. Incluso nuestras charlas siempre quedan hasta las 5, 5:30. Si tú no tienes tiempo, estamos fritos. Pero si tú lo tuvieras, dejaste 2 puntos que dijiste, esto me los voy a saltar. Que son, uno, el reciclaje, y tú en eso ya lo percibiste por los años 2000, cuando hiciste una memoria con alguien de que el reciclaje nos podía tirar al suelo o nos podía llevar al cielo. Entonces ese es un punto de vista muy, muy, muy interesante, muy importante. A lo mejor no lo has desarrollado más o a lo mejor lo has seguido. Y el segundo de los sustitutos, porque justamente los sustitutos, el sustituto no el sustituto al cobre, el sustituto al cobre chileno. El sustituto al cobre chileno son los cobres de otras partes del mundo. Son los sustitutos cuando las empresas productoras nacionales se han llevado
a sus equipos, digamos, prospectores, los han reducido mucho aquí en Chile y han llevado sus equipos fuera de Chile, a otros lados. Es lo que también te dijo Gastón, que está en el Afganistán, que los chinos están con los rusos, que le compran los rusos en rublos, nos los compran en dólares, o si les compran en dólares hacen algunos arreglos. Entonces, tenemos todos los competidores del cobre chileno, porque Chile la gran ventaja que tiene ahora no es solamente las reservas, sino que era todo el sistema burocrático chileno que era bueno para todas las mineras porque era una cosa legalizada, no era administrativa. Esa es una cosa muy buena, pero ahora un poco está en veremos y la gente empezó a irse por otros lados. De hecho, Estados Unidos empezó a abrir que empezaran a prospectar incluso en sus reservas, en sus grandes parques nacionales, ¿te fijas? Entonces, es toda esa competencia al cobre chileno que son sustitutos al cobre chileno, ese es uno. Y vienen los otros sustitutos que hoy a lo mejor están todavía en pañales, pero con todo este tipo de cosas que se arma, digamos, todos torbellinos, pueden empezar a haber complicaciones. O sea, el cobre debería subir no solamente por la demanda electromotriz, sino que por toda la demanda de ir a estos no renovables, porque todos estos eólicos y las solares y todos requieren cobrecito, y si vamos a consumir mucho más electricidad, se va a requerir mucho más cobrecito. Entonces, además viene la parte de salud del cobrecito, que algo también aporta. Entonces, demanda va a haber, y Chile hoy día tiene una producción de 5,6, 5,8 millones de toneladas. Resulta de que eso, hemos visto aquí presentaciones que podríamos bajar como a 3, pero también hay otras que decían que deberíamos subir a 9 al año 2030, ¿ah? Y al 2040 subir como a 13. Entonces, por eso quiero yo que esas dos cosas que tú las dejaste de alguna manera en tus láminas escondidas, si tienes el tiempo para mostrarle y contarnos. Si no lo tienes, lo lamento, pero si lo tuvieras, se agradecería. Bueno, me preguntaste muchas cosas. Sí, no sé si te las puedo responder todas, porque no sé si las conozco todas. Pero respecto al reciclaje, bueno, yo siempre, de partida, yo he seguido estudiando el reciclaje. Tengo una alumna de doctorado que acaba de terminar su doctorado en modelos de reciclaje, a nivel mundial, por supuesto. Porque el reciclaje en Chile es muy poco importante. Así que he seguido el tema desde cerca. No hay una forma muy buena de predecir cuánto se va a reciclar en el futuro, pero lo único que te puedo decir es que la única forma que yo veo de predecir el reciclaje en el futuro, por ahora, es que la demanda deje de crecer, ¿ya? Deje de crecer. Y eso no va a ocurrir. No va a ocurrir hasta muchos años más, justamente por las energías renovables. Mientras hay un fuerte crecimiento de la demanda, es muy difícil que la chatarra, digamos, ocupe más espacio del que está ocupando hoy respecto a la demanda. La chatarra nunca ha representado, la chatarra refinada, nunca ha representado más del 20%, bastante menos del 20% de la demanda de refinado. ¿Ya? Desde todos los años que tenemos estadística, 70 años atrás. ¿Ya? Nunca ha representado más porque es muy difícil que represente más. Y si tú me esperas un segundo, yo te puedo mostrar un gráfico que lo explica. ¿Te interesa o no? Sí, por favor. Ya. Gracias. Obvio, por eso te pedí. Ok. Ahora, poquito en esto. Bueno, yo creía que era poquito, pero no era poquito. Déjame ver si está por aquí esto. Debe estar aquí en este archivo.
Y si no lo encuentro, bueno, mala suerte, ¿no? No lo encuentro, qué horror. Hoy día ha sido un día negro para ti, Gustavo. No te obedece el computador, se te esconden los programas. Sí, no, realmente no sé dónde está, fíjate. Bueno, pero continuamos con el tema del reciclaje. Tú una vez... Ya, mira. Ah, lo pillaste ya. Sí, es que quería explicarte por qué estoy diciendo lo que estoy diciendo. Es una lástima que no te pueda, que no No, lo pero pueda poner en un entenderemos. gráfico esto. Entenderemos. Ya. Lo que pasa es muy sencillo, te lo voy a explicar en palabras. ¿Por qué no puede aumentar el reciclaje, digamos, si es que sigue aumentando tanto la demanda? Porque el uso del cobre dura más o menos 20, 21 años en uso. ¿Ah? Cuando entra el cobre, digamos, en 1970, por ejemplo, el cobre que entra a ser usado en 1970 se demora 20 años en promedio en que salga de nuevo al mercado. Ese es el promedio. Pero es muy distinto el cobre de la construcción, que dura 40 años o 50 años, que el cobre de un automóvil o un computador. ¿Ya? Entonces, el promedio dura 20 años. Por lo tanto, cuando reemerge el cobre que se inició en 1970, sale en 1990, bueno, en 1990 se produce mucho más, se demanda mucho más cobre que en 1970. Y por lo tanto, lo que puede contribuir, incluso si tú recuperas el 100% del cobre que entró en 1970, ya es una pequeña parte del mercado. Ese es el motivo principal por el cual cuando la demanda es alta, es imposible o muy difícil que la chatarra aumente su porcentaje con respecto a la demanda. Y ese es el gráfico que te quería mostrar, que es muy fácil mirarlo. Es más difícil, digamos, explicarlo en palabras. Entonces, los que plantean que la chatarra va a reemplazar al cobre, y créeme que hay mucha gente que lo plantea, por ejemplo, los fabricantes de automóviles. Mira, el jefe de adquisiciones de la Apple le dijo a una persona que estaba haciendo un proyecto del BID sobre el cobre a nivel mundial, lo entrevistó y respecto a su expectativa sobre el cobre, le dijo que la expectativa de Apple, que es la principal empresa del mundo, en términos de valor, ¿ya? Era que el cobre fuera totalmente reemplazado de aquí a 20 o 30 años más. Esa es la expectativa del jefe de adquisiciones de la Apple. ¿Ya? Y nosotros no podemos jugar con eso. Obviamente que va a ser muy difícil que se cumpla eso. Entonces, cuando tú hablas con la Mercedes-Benz o con la Volkswagen, ¿qué es lo que te van a decir? Te van a decir que ellos quieren cobre limpio, cobre verde. El cobre verde necesita ser muy bajo en emisiones de carbono, y el cobre que va a poder llegar a tener esa característica es solamente aquellas empresas que puedan pagar todas las condiciones para seguir adelante. Esas empresas van a tener premio sobre su producto por bajo contenido de emisiones de carbono. Y las que tengan alto contenido de emisiones de carbono van a tener un castigo. Y esa es la forma de introducir la chatarra. ¿Ya? En mi opinión, ese es uno de los mecanismos. Porque esto se ha hablado, incluso está en muchas proyecciones, digamos, pero lo que no se explica es quién va a pagar esto, cómo se va a pagar. Y esa sería una forma de pago, con premios y castigos sobre el contenido de carbono que tiene el cobre en el futuro. Porque la Volkswagen o la Toyota, digamos, lo único que quieren es que todas sus materias primas no tengan emisiones de carbono, porque a ellos también le miden la emisión de carbono. O sea, la competitividad de un automóvil va a depender de sus emisiones de carbono. Y en parte importante
Eso depende del contenido de carbono que tenga el cobre, el aluminio y el acero que tiene el automóvil. ¿Ya? Entonces nosotros estamos en esa lógica. Y eso es un motor para que se produzca sustitución. Las empresas menos pudientes les va a ir más mal en esta carrera, porque no van a poder pagar todos los progresos tecnológicos que son necesarios para reducir la cantidad de emisiones de carbono. No sé si te respondo algo con eso. Hay factores... Me respondiste lo del reciclaje, está bien. Ahora vamos los competidores al cobre chileno, los sustitutos, es que van desde otros metales hasta otros productores de cobre. Bueno, nosotros tenemos en este momento una competencia por parte de nuestro principal competidor es Perú, sin ninguna duda. Tanto en volumen, porque son los que más pueden crecer en el corto plazo y en el mediano plazo. También lo es el Congo, ¿eh? Pero el Congo está basado básicamente en una mina y eso se va a reducir de todas maneras. Y eso está contabilizado ¿ya? En todas las proyecciones futuras. Entonces, no va a tener mayor efecto que el que ya tuvo. ¿Ya? Pero Perú pues, sí puede ser un efecto importante porque ahí pueden haber proyectos que pelean con los proyectos chilenos. ¿Ya? Bueno, y eso es lo que pasó con Quellaveco, ¿no es cierto? Y otras expansiones que han ocurrido en Perú. Entonces, obviamente que ellos tienen un impuesto un poco más alto que el nuestro, nosotros lo medimos esto, y lo que nosotros estábamos planteando, debido a la gran presión a nivel nacional, digamos, por subir los impuestos a la minería, era igualarnos a los impuestos de Perú. ¿Ya? Ahora, eso tiene la desventaja de que el costo capital en Chile es un poco mayor que en Perú, no demasiado mayor. Y los costos de operación de las minas chilenas son un poco más bajos que los peruanos, pero nosotros producimos mucho más. Y las tres empresas que pagan el 80% de nuestros impuestos, que son Collahuasi, Escondida y Pelambre, digamos, tienen costos bajos, muy competitivos, un poquito más altos que las tres más competitivas de Perú. Pero realmente no es muy importante eso, porque esas empresas de todas maneras van a seguir adelante. El problema no es con esas empresas, el problema es con la otra parte de la cola, con las que no son competitivas. ¿Qué va a pasar con esa? ¿Qué va a pasar con los proyectos que no alcanzan a dar? ¿Ya? Y no tenemos demasiados proyectos nuevos en Chile. Tenemos un montón de ampliaciones, pero tenemos demasiados proyectos nuevos. Entonces, yo diría que estamos en dificultades para poder aumentar nuestra producción. No soy tan optimista en términos de producción. Y yo creo que para nosotros sería un éxito si pudiéramos aumentar 1% por año o 1,5% por año nuestra producción. En los últimos 15 años, entre paréntesis, ese aumento ha sido cero, como tú bien sabes. Entonces, pasarse películas... Sí, pero Gustavo, un tema es la producción hoy, pero Sí. el tema reservas ha sido bastante trabajado y las reservas siguen sosteniendo la producción chilena, digamos. Y es ninguna participación duda. de mercado, no el porcentaje nuestro mirándolo nosotros. Si es participación si de yo no mercado estoy, es lo importante. yo no estoy hablando de que falten reservas. Si el problema es a qué precio pueden entrar a actuar esas reservas. ¿Te fijas? Reservas nosotros tenemos, y te puedo mostrar los gráficos de reserva chilenos, que entre paréntesis la Comisión Chilena del Cobre no calcula todos los años, que debería hacerlo, y la única fuente para saber nuestras reservas es mirar el Servicio Geológico de Estados Unidos. Yo considero Gabriel que las mostró el otro día. bueno, no me importa que lo haya demostrado, si lo que pasa es que no están publicados. ¿Ya?
Ese es el problema. El problema es que, digamos, la Comisión Chilena del Cobre debiera calcular la reserva. Yo no he conversado con la Comisión, pero debiera calcular la reserva, porque el único dato que tenemos es el dato del Servicio Geológico de Estados Unidos, y anterior a eso, el Bureau of Mines, que se disolvió, como ustedes saben, y anterior a eso, el Servicio Geológico Británico. Esos son los datos que tenemos de nuestra reserva. Entonces tenemos que proyectar la reserva a futuro y tenemos eso. Encuentro que es un poquito vergonzoso que no tengamos un dato nacional. Bueno, pero ese es otro problema. Yo creo que tenemos reservas. Sí, el tema está si esas reservas son competitivas con las de otros países o no. ¿Ya? Y yo creo que nosotros tenemos una capacidad profesional y una inteligencia en Chile suficiente como para poder vencer estos obstáculos. ¿Ya? Pero no estamos siendo demasiado efectivos en poder vencerlo. Pero Gustavo, lo relevante es cuál va a ser nuestra participación de mercado futuro. ¿Qué es lo que piensas tú de eso? Bueno, si nuestra participación en la producción aumenta 1%, obviamente que va a ir reduciéndose, porque el mundo va a crecer más rápido que 1%. Exactamente. Así es. Sí. No, yo creo que, mira, yo le hago clase a jóvenes de la universidad y te puedo decir que cada vez menos hay interés por la minería, porque la minería objetivamente tiene menos peso hoy en la economía nacional de lo que tenía hace 15 o 20 años atrás. Objetivamente. ¿Ya? La economía es más grande hoy y por lo tanto la minería es menos importante en relación al total de lo que era hace 20 años atrás. Hay más alternativas. Y por eso que yo creo que ya nadie valora el término el sueldo de Chile y cosas de ese tipo, ¿no? Yo lo veo en los jóvenes, no es la idea mía. Y veo también su gran fuerza, digamos, por impulsar temas ambientales en forma bastante poderosa, incluso a costa de eliminar la producción minera. Así que en ese sentido yo creo que tenemos que hacer un gran trabajo y no lo estamos haciendo tan bien. La industria minera, desgraciadamente, no ha tenido un comportamiento más agresivo respecto al conocimiento nacional. Yo creo que ha sido muy defensiva y muy conservadora. En todo caso, el Instituto de Geomina, su instituto, profesor, vamos a tratar de tomar esa posta para tratar de partir desde los más pequeñitos hasta los más adultos. Y de ahí está el grupo de Pulcandora con los de la Escuela 62, que inventó una cosa para internet para los niños. Está el Gastón Fernández, que está hablando de la cultura de minería chilena. Entonces, vamos a tratar de hacer cosas con este grupo y el Instituto de Geomina, que va a tener que tomar este grupo un poco como modelo. Gracias, Ricardo. Disculpa si no te puedo responder todas las cosas. No, por supuesto, no. Gracias, Gustavo. Gracias, Sergio. Mira, hay un tema de mercado también, ¿eh? O sea, no tan solo en la producción. Y evidentemente hay un mercado que es bipolar, o sea, está el mercado occidental, por así decirlo, que lo tiene por un lado Europa con Estados Unidos, ¿verdad? Un mercado consumidor, me refiero. Y hay otro que está en el otro polo, en la antípoda de ambos, que es China e India, digamos. ¿Cómo ves tú que ambos mercados se desarrollan y el impacto que nos puede generar a nosotros? Eso te quería, por favor, saber si nos puedes aportar algo. Bueno, a ver, lo que pasa es que ahora sí puedo usar la pizarra, ¿no es cierto? Sí,
Sí, perfecto. ¿Ok? ¿Ustedes ven el gráfico que estoy haciendo? Sí, está haciendo la Ya, abscisa y ahora la ordenada. O la exacto. invertida. Un poquito, ya. Mm. Bueno, este es el comportamiento del mundo en cuanto a uso del cobre, ¿ya? Los países desarrollados están aquí, están usando cada vez menos cobre per cápita porque por ingreso bruto, digamos, porque ya tienen toda la infraestructura instalada y lo que están haciendo es producir bienes y servicios. Estos son los países en desarrollo que todavía no tienen toda la infraestructura instalada y tienen que, obviamente, instalarla, y en instalarla van a llegar aquí. Ahora, los países desarrollados tienen que instalar todavía energías renovables, y eso, por supuesto, que a lo mejor altera esta curva y la va a hacer, digamos, menos inclinada, ¿ya? O podría tener un bumper, ¿ya? Esa es la teoría, y eso es lo que está ocurriendo. Ahora China está ya pasado la culminación, ya pasó este punto China va para acá, y India está por acá. Pero India tiene una muy baja utilización per cápita estructural de cobre, porque ellos han usado el aluminio, ¿ya? Mucho más que el cobre. Es uno de los pocos países que permite el aluminio en las construcciones, en la conducción eléctrica en las construcciones. Así que, y si ustedes miran lo que consume India, es realmente ridículo. Son 600.000 toneladas, 700.000 toneladas. No es más que eso, incluso puede ser menos. China tiene 12 millones. Entonces, realmente no son comparables. Así que esa es mi respuesta, básicamente. Por favor, Gabriel, tu micrófono. Mira, yo creo que está súper, súper interesante este tema porque realmente Chile como país exportador, claro, va a crecer en la medida que tenga cobre para vender. Y si no tiene, obviamente va a ir para atrás. Pero yo me atrevo a afirmar, a raíz de algunas experiencias que uno tiene a esta altura de la vida, de que en realidad la situación política de cada país donde se invierte, hablamos de América, Hispanoamérica, incluyamos a México, eso, la situación política es fundamental y las inversiones que se hacen de acuerdo a la estabilidad y a la certeza jurídica que cada país tiene. Entonces, cuando ustedes piensan, a lo mejor, que en Perú las cosas son mejores, no. Perú es un tremendo país, tiene regios proyectos, pero cualquier grupo de aldeanos cierra la carretera y no pasa nadie. Y eso le está pasando a las Bambas, y eso a Perú le va a costar muchísimo, no solo por las Bambas, porque hay muchos otros casos en que la situación es difícil. Y en Argentina, bueno, hay otros problemas. En Brasil también hay opciones de minería que a rato fue muy favorecida. Por eso no creo yo que podamos decir Chile con un tanto más de reservas de cobre va a quedar atrás y se lo van a ganar los peruanos. Y que, Chile, que el cobre no influye en la economía de Chile también es una afirmación que falta un poco más de sustento. El tema de verdad es que aquí se está armando una incertidumbre muy grande y quizás en ese caso sí, efectivamente, la minería va a decaer en forma muy rápida y va a perder importancia en la economía del país. Pero no porque los muchachos se interesen demasiado por el medio ambiente, esto va a cambiar. No es pregunta, era una afirmación solamente. Ya, muchas gracias. No tengo demasiados comentarios, o sea, estoy de acuerdo. En lo de Perú, efectivamente Perú tiene más dificultades que Chile. Me preocupa tremendamente la juventud, porque no creo que sea muy fácil cambiar la opinión, ¿eh? No, digamos,
yo soy profesor de la universidad, entonces me paso intercambiando opiniones con estos jóvenes. Y tengo jóvenes que no solamente son mineros, sino que son de otras carreras. Ahora, respecto a la importancia del cobre en la economía, yo creo que tiene una importancia tremenda, pero hoy es mirado de una manera distinta, yo diría de menos relevancia que en el pasado por la gente joven. Y eso, digamos, yo creo que conduce al hecho de que haya una opinión más negativa respecto a la minería. Disculpe, Gustavo, sobre ese tema, se hace análisis también de la importancia de que la minería promueve, ¿no es cierto?, tecnologías punta, promueve, ¿no es cierto?, traer lo último en los escenarios para poder incorporarlo, y que por lo general las otras industrias van como un poco a la saga o de atrás siguiendo ese camino. ¿Eso se analiza también o simplemente el número así a secas? Por favor. Yo te diría que, bueno, uno tiene que ver las opciones de los alumnos en las carreras de ingeniería, y está claro que las ingenierías que tienen más atracción son la ingeniería industrial, matemática, ¿no es cierto?, la ingeniería de sistemas, la ingeniería de transporte, que también es muy matemática, es atractiva porque transporte ofrece muchos premios intelectuales, digamos. Por supuesto, la computación, todo lo que es la inteligencia artificial y todo eso ha tenido un éxito fantástico entre el número de alumnos que optan a esta carrera. Todavía hay mucha gente que va a estudiar ingeniería civil y tenemos una dotación bastante respetable dentro de todo, digamos, en ingeniería de minas, pero no digamos que es demasiado numerosa en comparación con las otras, ¿ya? Entonces, bueno, ahí tenemos un tema que es reflejo de lo que piensan los jóvenes, pues, sobre la tecnología. ¿Dónde está la tecnología? ¿Mm? Gracias, Gustavo. Por favor, Gastón. Mira, en cuanto a sustitución, recuerdo lo que las compañías norteamericanas del cobre decían antes de que hiciéramos la chilenización del cobre. La campaña de que el aluminio iba a sustituir al cobre. Están yo tengo los recortes de los avisos que ponía la Anaconda, la Kennecott, qué sé yo, metiendo campaña del terror de que el cobre iba a ser sustituido antes de que hiciéramos la chilenización. El cobre tiene una cualidad que es fundamental para hablar de sustitución. Es el mejor conductor de cobre, de la electricidad. Mientras eso no salga un sustituto, como podría ser el grafeno, si se pudiera producir a costos razonables, podrían sustituir al cobre. Pero mientras eso no suceda, el cobre va a seguir vigente. Yo quería decirle a Gustavo, uno de los factores que hay que ver y analizar. Está en crisis los convenios de Bretton Woods, que le dieron una preeminencia al dólar. Eso, con la guerra de Ucrania, está haciendo crisis, y China está aprovechando esta coyuntura, y las transacciones ya no se van a hacer en cobre, en dólares. El dólar va a pasar a otros términos, no el que se le ha reconocido de los convenios de Bretton Woods hasta ahora. Ese es un factor que hay que tenerlo en cuenta para el cambio económico que está surgiendo en este momento. Ahora, en cuanto a costos y energías limpias y cobre limpio, acuérdense, una de las cosas que va a bajar los costos en lo metalúrgico va a ser el hidrógeno verde. Más que en la minería, en la metalurgia. Y ya empezó. Gracias.
Ok. Bueno, no, yo no puedo responder eso, pero qué lástima que el dólar deje de ser el patrón, porque el día que los chinos controlen la economía mundial, ahí sí yo prefiero tener a los gringos de imperialistas que a los chinos, ¿no? Por lo menos los conocemos más. Estamos Siempre, en su patio trasero, pero su patio al fin y al cabo. claro, no, siempre los conocemos más, porque son de una cultura que es más parecida a la nuestra, ¿ya? Claro. Los otros no. Yo he estado muchas veces en China, ¿eh? No los conocemos. Y yo creo que son implacables. Piensan distinto. ¿Eh? Por favor, gracias. Sergio, adelante. Mira, yo quiero poner un poco en contrapunto lo que decía Gustavo respecto a los estudiantes, que ya estaban todos prefiriendo otras carreras, a la inteligencia artificial, pero resulta de que en este grupo que estamos ligados a la minería, si tú cuentas los cuantos mineros son harto pocos. O sea, todas esas carreras van a ir a apostar a la minería en la medida que la minería pasa a ser como la NASA para Estados Unidos, la minería es para Chile. Así que de esa manera la minería va a captar todas esas mentes, comillas, brillantes, y además la cantidad de gente, no se olvide que los cursos, lo decía Fernando Pino tiempo atrás, el curso le eran 10 personas, el curso de Carlos Landry eran 4, el curso mío de los años 70 éramos 12, 13, hoy día son cursos de 20, 25, o sea, gente independiente que sean, ojalá que sean pocos, pero que sean buenos. Ahora, las otras carreras van a venir, porque van a aportar, y después la otra, la automatización. Después, respecto a lo otro, lo que sí me temo yo, lo que me temo realmente Chile, que baje su participación de mercado, que llegó sobre valorada al 36% cuando nuestras reservas eran menos, pero hoy día estamos en 28% reserva, 28% producción. Pero ya vimos una que resulta que la participación de mercado va a bajar a 25, 23, 20 y vamos a bajar de 20. ¿Ah? Y si nos mantenemos los 5.600.000 cuando todos los óxidos están bajando, era 1.700.000, ahora 1.100.000, van 900 y se espera que lleguen a 300.000 toneladas solamente. Y esas van a ser reemplazadas por sulfuros, si es que son reemplazadas. Y eso está mucho en las manos de los chilenos si lo queremos hacer o no lo queremos hacer. Ahí sí que yo te encuentro razón, que es grave que la sociedad chilena esté pensando que no quiere minería y que no necesita minería. Está pensando que no necesita minería porque están creciendo todo el resto. Entonces, eso es lo grave. Porque si nosotros tenemos estamos sentados en un cajón de oro, usar ese cajón de oro, si no estamos fritos. Entonces, yo en eso sí que lo hallo grave. Y de hecho, en el sesco, la gente de BHP tiró un exos al gobierno que no lo agarró y en la prensa no ha dicho. Dijo que estaba dispuesta a invertir 10.000 millones de dólares en Chile. Pero ¿qué requería? Requería pum, 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 pum. Que no sé si estamos en condiciones de darle lo que ellos querían. O sea, certeza, bajo riesgo, o sea, que no haya incerteza. Resulta que hoy día estamos en incerteza. Ahora, lo de Gastón tú lo minimizas, pero yo no minimizo de que los chinos estén viendo la capital. En este grupo había un señor que nos está mirando de arriba, que pasó trabajando, un geólogo pasó trabajando en Afganistán y Pakistán. Resulta que la geología de Afganistán y Pakistán es muy parecida a la geología chilena. Nos lo dijo años atrás. Entonces me quedó muy clarito eso. Y después que los gringos son rápidos para reaccionar, lo son. Y que el gobierno de Estados Unidos esté levantando las trabas para meterse a explorar en el gobierno de Estados Unidos, es una señal tremenda. Ahora tú dices, los fondos marinos no van a llegar antes del año 2030 ni a cañones. Gastón te dijo, oye, hay un país chiquitito que ya puso una salvaguarda y ya eso va corriendo y antes de 2 años más van a estar en condiciones de empezar a producir cosas de fondo marino. Y en estas cosas, si se produce eso y les resulta, puede que no, pero si les resulta que es más barato y todo, hoy se le van a repetir los apetitos a todos, a todos. Entonces, nosotros tenemos hoy día una tremenda coyuntura, no solamente el cobre, el litio, el mismo Jaime Ali
nos ha dado hasta el colmo contándonos, oye, si el litio tiene una ventana que es porque todas las producciones de litio tienen que ir creciendo y tienen que entrar, van a entrar, o sea, hasta Elon Musk quiere poner litio, pero eso van a demorar. Y de aquí al año 2030 Chile tiene la pole position y no la está usando y no la quiere usar. Así Oye, es. si la licitación la pararon. Entonces, Sí. eso es lo que a mí me preocupa. Perdón. Gracias. ¿Qué quieres que te diga? Los estudiantes, bueno, una sola cosa les recomiendo. Miren las proyecciones del Banco Central, las proyecciones económicas del Banco Central, que ponen un muy modesto crecimiento de la economía chilena hasta 2040, si no me equivoco, que es de 2 y tanto por ciento, 3% anual, ¿ya? Pero para la minería colocan un número muy inferior. Miren las proyecciones. Creo que el Banco Central está proyectando algo que se ve venir. Ojalá lo podamos cambiar, Sergio. Si no es que yo quiera que se produzca menos. Pero tú me puedes explicar por qué en los últimos casi 20 años casi no hemos crecido la producción. Fíjate que hay 8 minas nuevas y la producción no ha crecido. Bueno, pues Está Cacerón, está Sierra Gorda, está Ministro Ale, está Spence, está Esperanza. ¿Ya? Oye, Gustavo, pero eso, tú eres minero. Y lo que pasa es de que los dineros que se han puesto no en las mejores posiciones y se han puesto para reponer lo que se va cayendo por las leyes y por todo. Ha sido para reposición, pero ¿qué paramos? Tenemos parado el tremendo macizo andina disputada, que ya lo relegó Juan Pedral por los años 70, que dijo que era una sola mina y que debíamos explotarla como una sola mina. Tenemos parado ahora, en ir más lejos, disputada con esta cosa de que están todos parando por el ¿cómo que se llama? El parque que tiene arriba, y estos gallos van a sacar el mineral por abajo, así como lo hacen los neurocirujanos, que se te meten en un hoyito y te sacan todo lo malo de adentro. Esto se va a meter por abajo y para que no se, el hierba loca, para que no se hunda el hierba loca, van a meter mineral por abajo, o sea, un tremendo costo. ¿Ah? Para no hacer el buzón, el embudo minero, que sucede cuando hacen una explotación rock caving. Entonces, todas estas cosas, o porque no queremos explotar los glaciares, y vamos dando las cosas. De repente hay que ver que el bien común es superior al bien individual, pero la gente se olvida de eso. Y como la minería, hoy día la minería se da nomás. Entonces, oye, tú dices, hemos avanzado tan poco, pero todas las miles de permisología que hay. Oye, los gallos están a punto de partir y vamos que le meten otro juicio y otro juicio y otro juicio. Y imagínate que no estuviéramos en una cosa administrativa, la minería del Chile estaría al suelo ya. Por suerte estamos toda una situación que es judicial y eso impide que eso suceda. Yo creo que todo lo que tú dices está de alguna manera frenado porque primero hubo que gastarse mucho dinero en reponer, porque era más barato ir a sacar cobre, suponte, en Congo, como tú, con leyes de 4 o 5%, y un socavón y punto y fuera, y no te van a molestar, que hacerlo en Chile la ley baja. ¿Pero por qué lo hicieron en Chile? Porque en Chile teníamos la certeza judicial. Y eso es, para mí, el exocet que mandó BHP es muy importante. Si el gobierno va a ceder o vamos a hacernos los tontos, porque si no cedemos, esos $10.000 no van a estar en Chile, y los gallos lo van a poner en algún lado, porque las grandes mineras en alguna parte van a sacar el cobre que se necesita. Perdón. Estoy de acuerdo contigo, ¿qué quieres que te diga? Pero hemos cometido algunos errores también, pues, como industria minera. Como el proyecto Andina 4.4, por decir alguno. ¿Ya? Ahí tienes tú un ejemplo de que se le pasó de raya, ¿no es cierto?, la meta a Codelco. Creyó que esta cuestión duraba para siempre y apuntó a un proyecto que valía $7.000 millones en esa época. Es que Codelco no está actuando como internacional, se está mirando el ombligo. Esos $7.000 millones le convenía colocarlo en sus minas, porque a lo mejor no le convenía comprar otras minas en Chile, a lo mejor era más negocio para el país. No han mirado el país, han hecho evaluaciones económicas privadas. Hay que hacer evaluaciones económicas nacionales. Pero ese plan fue un plan mal hecho, porque nadie iba a poner, ningún gobierno te iba a autorizar $7.000 millones de inversión.
salvo que llegaras con socios, te permitieran ser socios. Pero imagínate si te van a aceptar eso políticamente. Bueno, así que yo te digo, hemos cometido algunos errores también como país. Como Codelco se han cometido errores. Bueno. Con Enami también. A Enami la mataron. Enami tiene un tremendo potencial. Quieren hacer una empresa nacional del litio cuando en Enami se demoran 6 meses en hacerla. Y al hacerla nacional van a demorar 4 años. En vez de producir, es gestión. Perdona, Sergio, pero ¿para qué quieren hacer una empresa nacional del litio si no tienen capital? Oye, es gestión, Gustavo, gestión. No es, Sí, no de es acuerdo, meter de plata en acuerdo. eso, es gestión. Pero Es gestión, todos los yacimientos son del Estado y las cosas terminan, entonces puedes llegar a acuerdos y tú te transformas en el estanco de venta. Así de simple, porque es todo tuyo. Pero eso es gestión, no es plata en producción, no es hacer nueva tecnología, como bien para dice eso Jaime, ¿para qué? para eso, Sergio, se necesita un proyecto. Y no sabemos lo que es la Empresa Nacional del Litio. ¿Ya? Porque nadie sabe. No sabemos lo que quieren hacer. Cierto. Entonces, sí, lo que tú estás diciendo es cierto. Puede haber un fin muy loable en la Empresa Nacional del Litio. Pero si se trata de colocar lucas de parte del Estado, yo te digo, eso no va a funcionar. No, exacto. Pero hay que ser inteligente, güey. Lógico, obviamente. Y además que se confunde un poco con la producción del litio, con el uso del litio para los bienes que a través del litio se generan. Entonces, Sí. hay ahí una confusión, pienso yo. Yo creo que Jaime Ale podría contarnos ahora, si es que está ahí, abriera un poco su cámara y metiera cuchara. Hola Gustavo, muy interesante tu presentación. ¿Ya? Gracias por venir. Yo sé que tienes harta pega y hartas cosas que están pasando y bueno, tu tiempo es re importante para este grupo que se dedica un poco a especular y a pensar sobre estas cosas una vez por semana juntos y todo el resto de la semana en forma anárquica, escribiendo a través de un grupo de conversación. Bueno, en realidad, en relación a lo que mencionaron del litio, bueno, es una locura porque esto está basado en un eslogan y se han creado un montón de eslogans respecto al litio que no tienen ningún sustento y se repiten hasta el fin, hasta el extremo que México, o sea, cosas tan absurdas como que el presidente de México, que tú te ríes, digamos, que sabes a qué me refiero, ya solo ¿sí? Por intuición, digamos, porque llega por el olfato, anuncia con gran algarabía el lanzamiento de la producción de litio en México, que están en una etapa recién de exploración, cosa que no va a ocurrir hasta 5, 6 o 7 años más. Más encima ofrece una alianza o convoca a Bolivia y a Chile y a Argentina a participar en un grupo de desarrollo de esta industria. Cuestión súper absurda y loca, digamos, siendo que la producción que anuncia México es miserable en relación a lo que hace México en otras áreas industriales como incluso la industria automotriz, digamos, no tiene ningún sentido. Y le hablan del petróleo blanco, etcétera, y se lo tragan, alguien se traga todo, digamos. Bolivia no produce litio y es invitado y es convocado y que tiene una empresa nacional del litio a asesorar a México con la empresa nacional del litio. En Chile, yo conversando con gente de este gobierno también, unos cabros jóvenes, como tú dices, realmente cuando yo conversaba con ellos, imaginaban que Bolivia era un país boyante en términos del litio, me hablaban de vehículos eléctricos, de una industria boyante, etcétera, y cuando yo les decía que Bolivia ni siquiera había producido un gramo de litio nunca, no lo podían creer. Me decía, pero ¿cómo? Si producen autos, decía, pero todo eso es una mentira. Le decía, esto está basado en un mito absurdo, irreal, sin ningún sustento, con ninguna evidencia. Por lo tanto, francamente, lo que hablábamos recién, por último, respecto a la Empresa Nacional del Litio, o sea, es también un mito urbano. Yo
he preguntado a personas que están detrás de, bueno, tú sabes quién es el asesor que está a cargo también del tema de la Empresa Nacional del Litio, donde salió en la radio hace poco, donde mencionaba que la Empresa Nacional del Litio en realidad era un proyecto de algo así como una empresa de gestión, de gestión, pero que no iba a producir, sino como más bien administración de la forma en que se produce el litio en Chile. Y además era para aprender, porque el gobierno no tenía capacidad hoy día ni expertos en litio, que se habían quedado atrás, y que la empresa privada sabía más que ellos, y por lo tanto era necesario tener una empresa nacional para crear capital humano del Estado que supiera sobre el tema. Lo cual también encuentro absurdo crear una empresa o pensar en crear una empresa solo para que la gente que trabaje en esa empresa tenga conocimiento, digamos, no tiene ningún sentido. Es una empresa que no va a invertir, lo tienen súper claro, que es una empresa que no tiene plata para invertir, nunca va a poder invertir. Es como una metáfora de una empresa ideal, digamos. Nunca va a tener metas de venta, metas de producción, nada, porque no va a invertir. Y la verdad es que es lo más loco que hay, digamos. No tiene ningún sentido. Lo que se está escribiendo en la Constitución, etcétera. El litio hoy día se vende en precio spot a $56.000. No sé si sabrá el ministro de Hacienda que este año va a recibir cerca de $2.000 millones para el fisco por utilidades y por transferencia de beneficios de las dos empresas de litio que están produciendo en Chile, debido a los altos precios y a la producción, que no lo debe tener ni contemplado, digamos. Y por otro lado, se paran las expansiones, se mira con recelo, es muy de loco, no tiene mucho sentido ni siquiera conversarlo. Así que, bueno, eso quería decir nomás, ya que me mencionaron y me presionaron a que saliera en pantalla. Muy bien, muy bien. Gracias, Jaime. Bien, bueno, no tenemos más preguntas, Gustavo. En realidad, muchas gracias. Excelente tu presentación. Quedamos bastante mejor informados respecto de tendencias y respecto de para dónde va un poco la micro en este sentido de los precios y nuestro cobre. Se abrió un excelente diálogo, tus respuestas, por supuesto, muy atinadas y en el fondo agradecemos tu participación. Así que no nos queda más que pedirte que un aplauso para Gustavo, por favor. Muchas gracias, muchas gracias. Un gusto para mí conversar con personas que están interesadas en los temas. Ojalá podamos hacer algo.